La perícopa evangélica seleccionada para este domingo número 19 del tiempo ordinario, podemos catalogarla como la imagen de nuestra vida. Esa barca es una representación de nuestra vida. Jesús, como hemos escuchado en el texto evangélico, ha apremiado a los discípulos a que se vayan, que se le adelanten, y que Él se va a unir a ellos más tarde. Despide a la gente, sube a orar, y en el momento más oscuro de la noche aparece caminando sobre el agua, acercándose de esta manera a los discípulos. El viento en ese lago era un viento fuerte, por lo tanto ya los discípulos tenían cierto temor de que fueran a zozobrar. Y en colmo de esto, el Señor Jesucristo aparece caminando sobre el agua. Claro que iban a tener miedo. Hermanos y hermanas, y yo creo que una gran primera enseñanza de este texto: caminar tras las huellas de Cristo no quiere decir que no vamos a tener dificultades. Hay personas que piensan, bueno, si tengo fe y si hago tal cosa, asumo tal rito, vivo tal liturgia, no me va a pasar nada malo. No voy a tener problemas. Voy a lograr todo lo que quiera. Nada más lejos de la verdad, hermanos y hermanas. Todos los que siguen al Señor atravesarán momentos de angustia, enfermedad, conflictos familiares, problemas económicos, soledad, cansancio espiritual. Nuestra vida humana es así, compuesta por una serie de vicisitudes que no son las que nosotros queremos, y más aún, Dios tampoco las quiere. A veces pensamos, como les decía, si tengo fe, nada malo me va a suceder. El Evangelio no nos promete una vida sin tempestades, pero sí nos promete que el Señor Jesucristo no nos va a abandonar en medio de ellas. Y ahí entra en juego nuestra fe. ¿Cuánto creemos nosotros en el momento de la prueba, en el momento del dolor, en el momento del sufrimiento? ¿Cuánto creemos que Dios está con nosotros? ¿Acaso no perdemos la fe en esa presencia del Señor? ¿Acaso no le reclamamos a Dios? Recordemos el episodio de la resucitación de Lázaro. Cuando Cristo llega a la aldea, sale la hermana corriendo a reprocharle: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Una manera muy bonita de echarle la culpa al Señor de la muerte de Lázaro. ¿Cuántas veces a nosotros no nos pasa igual? Si Dios hubiera protegido a fulano, no estaría pasando por lo que pasa, no habría muerto, no tuviera tal enfermedad terminal. Tenemos que aprender a descubrir la presencia del Señor en medio de nuestras calamidades. Ese viento del que nos habla el Evangelio representa las fuerzas que parecen superar nuestra capacidad. Hay momentos en que remamos mucho, pero avanzamos poco. Trabajamos, luchamos, rezamos, buscamos soluciones, pero la situación sigue estando ahí. Es cuando nuestra vida se torna oscura, nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Y es ahí, en medio de la madrugada, cuando Jesús se acerca a nosotros caminando. Aquí, en el momento más oscuro, Jesús camina sobre el agua y se acerca a los discípulos. Los discípulos creen ver un fantasma, por eso comienzan a gritar. Se asustan, porque en medio de las crisis, repito, nos cuesta reconocer la presencia de Dios. El miedo deforma nuestra percepción. Cuando
el Señor Jesucristo resucita, se aparece, como bien sabemos por los relatos evangélicos, a sus discípulos. ¿Cuál era la actitud que reinaba en medio de los discípulos? El miedo. Y por eso Cristo tiene que apaciguar su corazón. Paz a ustedes. Primero tiene que calmar el corazón para luego realizar la obra que Él quiere, para poder manifestarse, para poder revelarse ante ellos. Por eso hoy les dice: ánimo, no teman, soy yo. No tengan miedo. Antes de calmar el viento, el Señor calma el corazón de los discípulos. Él les dice: no tengan miedo, yo estoy aquí con ustedes. Lo mismo que nos dice a nosotros en cada situación que nos corresponde enfrentar. No tengas miedo, yo estoy contigo. Por eso la fe cristiana no consiste en negar problemas o fingir que todo está bien. La fe cristiana consiste en escuchar, aún en medio del ruido, a Cristo que te está diciendo: soy yo estoy aquí contigo. Que te acompaña en la enfermedad, que está contigo en el dolor, que sostiene a tu familia, que no te abandona cuando no tienes fuerzas. ¿Acaso no es esa la promesa de Jesús? Miren, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso lo sabemos intelectualmente, lo experimentamos en nuestra vida. Y repito, cuando vienen los momentos de dificultad, de verdad sentimos cómo la mano misericordiosa de Dios se posa sobre nosotros. Me atrevo a decir que no, que la crisis nos hace perder la orientación de nuestra vida. Por eso vemos a un Pedro impulsivo, un Pedro entusiasmado que reta al Señor: si de verdad eres tú, mándame a ir a ti, caminando sobre el agua, tal como tú lo estás haciendo. Y Cristo no se resiste a la petición de Pedro, le dice: ven. Hermanos y hermanas, para nuestra sorpresa, Pedro comienza a caminar sobre el agua. Pero ¿qué sucede? De momento siente la fuerza del viento. De momento siente que las olas lo van a arropar. Y en ese momento comenzó a hundirse. O sea, mientras mantiene la mirada fija en Jesús, puede avanzar, puede caminar. Pero cuando presta más atención al viento y a las olas, comenzó a hundirse. Y aquí hay una enseñanza clara para nosotros. En nuestra vida, la vida de todos nosotros aquí presentes, siempre habrá tempestades, siempre habrá viento, siempre habrán olas. Lo que tenemos que entender es que nosotros no controlamos las circunstancias de nuestra vida, pero sí podemos decidir hacia dónde dirigimos nuestra mirada. No tenemos control de las circunstancias de nuestra vida, pero sí podemos determinar qué postura vamos a tomar. Cuando miramos solo el problema, nuestro miedo crece. Pero cuando ponemos nuestros ojos en Cristo, recuperamos la esperanza. El miedo crece cuando no miramos a Jesús. Pero cuando lo miramos, cuando confiamos, cuando nos sometemos a la voluntad del Señor, entonces la esperanza renace. Pedro no se hundió por la fuerza del viento, ni por las olas encrespadas.
Pedro se hundió porque su confianza se debilitó. Y por eso grita: Señor, sálvame. Grita porque se estaba hundiendo. Esa es la verdad. Hermanos y hermanas, y es lo que nos pasa a nosotros. Muchas veces buscamos alternativas para paliar nuestro sufrimiento, buscamos otras herramientas, buscamos, qué sé yo, otros remedios. ¿Cuántas personas hay que conocemos, muchos de ellos, que que desembocan su vida en el espiritismo, en la santería, en que le lean las cartas, en la brujería? Y cuando se dan cuenta de que nada de eso verdaderamente funciona, entonces recurrimos al Señor. Señor, sálvame. Y lo bueno es que el Dios de la misericordia siempre está atento a nuestra súplica. Y estuvo ahí en el momento en que Pedro se hundía y le tiró la mano para sacarlo de su hundimiento, no sin antes reprocharle: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿Cuántos de nosotros necesitamos escuchar esa reprimenda de Jesús? Hombre, mujer de poca fe, ¿por qué dudas? ¿No dices creer en mí? ¿No dices que yo soy el centro de tu vida? Manifiéstalo, demuéstralo. ¿Y cómo lo demostramos? Confiando, hermanos y hermanas. Este grito de Pedro es un grito sincero de quien reconoce su fragilidad y confía en el poder de Dios. Vamos a pedir al Señor hoy la gracia de nosotros repetir esa plegaria en todas nuestras dificultades. Señor, sálvame. Sálvame cuando no tengo esperanza. Sálvame cuando estoy lleno de resentimientos. Sálvame cuando tengo miedo. Sálvame cuando tengo situaciones dentro de mi vida matrimonial. Sálvame cuando hay dificultades en la familia. Sálvame cuando encuentro tropiezos en la comunidad. Ayúdame, porque por mis solas fuerzas no puedo. Qué bonito expresar al Señor ese deseo de que Él nos ayude. Cristo nos dijo a nosotros en su ministerio público: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Pero esto lo tenemos que hacer con confianza, hermanos y hermanas, poniendo nuestras vidas y nuestras situaciones en las manos del Señor. Repito, el reproche de Cristo a Pedro fue porque no confió. La pregunta no es si nosotros tenemos miedo. Yo estoy seguro que a todos nos da miedo en algún momento. Pero ¿qué hacemos con ese miedo? ¿Nos escondemos en él o se lo entregamos a Dios? ¿Nos escondemos en el miedo como el avestruz que mete la cabeza en la arena? ¿O ponemos nuestro miedo y nuestra vida en las manos del Señor? Finalmente Jesús y Pedro suben a la barca y el viento se calmó. Y ahí los discípulos hacen una profesión de fe: verdaderamente eres Hijo de Dios. Hermanos y hermanas, esa tormenta que se desató, ese caminar de Jesús en medio de las aguas de la vida, son una oportunidad de oro para que reconozcamos quién es Jesús. Las pruebas
Muchas veces pueden convertirse en momentos para descubrir la presencia profunda y real de Dios. Él no quiere nuestro sufrimiento, pero incluso en medio del sufrimiento nos sostiene, nos transforma, fortalece nuestra fe. Él está con nosotros porque no puede ser infiel a su promesa. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pensemos, hermanos y hermanas, en esos momentos de dificultad que hemos tenido, donde no comprendemos el proceder de Dios. Enfermedades, muertes de nuestros seres queridos, situaciones de dificultad que tenemos que enfrentar. ¿Qué actitud asumimos? ¿Peleamos con Dios? ¿Nos molestamos con Dios? ¿Le reclamamos a Dios? ¿O permitimos que la voluntad del Señor se haga? Una pregunta retórica para que cada cual la conteste desde su propia realidad. Hermanos y hermanas, para concluir, creo que el Evangelio nos llama a hacer 3 cosas en el día de hoy. Primero, no nos dejemos dominar por el miedo a pesar de lo que estemos pasando. No nos dejemos dominar por el miedo. Los problemas existen y existirán, pero los problemas no tienen la última palabra en nuestra vida. Es cuestión de entender cómo los vamos a enfrentar. Y si ponemos al Señor como centro de nuestra existencia, no dudemos que Él nos va a dar las luces para que nosotros actuemos de la manera más correcta en medio de cualquier situación. Segundo, fijemos nuestra mirada en Cristo. Las dificultades, por grandes que sean, no pueden tomar el lugar de Dios en nuestra vida. No hay dificultad que Dios no pueda resolver, porque entonces no sería Dios. Confiémoselas al Señor. Pongámosla en sus manos. Creamos en Dios. Tercero, aprendamos a pedir ayuda. Señor, sálvame. Una oración de confianza. Reconozcamos que necesitamos a Dios siempre. Que necesitamos de Dios siempre. Ese es el comienzo de la verdadera fortaleza espiritual que debe abrigarnos particularmente en los momentos de prueba. Por eso, hermanos y hermanas, que en nuestras tempestades escuchemos la voz del Señor que nos dice: ánimo, soy yo, no tengas miedo, yo estoy contigo. Y que cuando sintamos que nos hundimos, tengamos la humildad suficiente para decirle al Señor: Señor, sálvame. Les aseguro que encontraremos esa mano dispuesta a levantarnos de nuestra postración y a ayudarnos a caminar en paso seguro hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios. Que así sea.